como presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980 y 1990. No obstante, 3 años después que Ernesto Samper Pizano pronunciara estas palabras sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la masacre de Trujillo, familiares de víctimas de la misma, que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, enfatizan que la impunidad se mantiene. Bueno, pues yo creo primero porque el Estado es responsable y pues la mayoría de los victimarios eran funcionarios del Estado. Y pues en todo lo que tiene que ver con crímenes cometidos por el Estado y crímenes de lesa humanidad es evidente la negligencia, la inoperancia del Estado al momento de condenar a los victimarios, sobre todo cuando son funcionarios públicos y cuando son miembros de las Fuerzas Armadas de este país. Tenemos un llamamiento a juicio por la ejecución extrajudicial, capturas ilegales y torturas de la familia Cano y uno de sus trabajadores, el señor Urbano, contra el mayor Alirio Urueña Jaramillo y el señor Teniente Berrío de la Policía Nacional. Esperamos a que este juicio se realice lo más rápido posible en la ciudad de Buga para evitar vencimientos de términos. Estamos esperando que envíen la copia del proceso. De la misma manera tenemos en la actualidad la presentación de la demanda de revisión contra el fallo que absolvió en primera y segunda instancia a Henry Loaiza Ceballos, a Diego Montoya, a Alirio Urueña y a 2 paramilitares, Diego Garcés y un señor Rodríguez. 13 años después de la declaración de responsabilidad por parte del Estado colombiano y de aceptación de la misma, se presentó hace 15 días este recurso en la Sala Penal de la Corte. Tenemos una investigación con medida de detención contra Diego Montoya y el señor Henry Loaiza por 66 homicidios adicionales, los cuales están en plena instrucción. Y hay unas medidas de detención ordenadas contra 20 funcionarios, entre miembros de la fuerza pública y paramilitares, las cuales no se han cumplido. Y está ordenada la investigación para determinar la identidad plena de aproximadamente 60 personas que se sabe que participaron en estos crímenes entre agentes del Estado y miembros del grupo paramilitar. Pero no solo la justicia es la que no ha llegado, también lo es la supuesta indemnización que les fue prometida y que al cabo de los años solo queda representada en algunas pocas casas no aptas para ser habitadas y que además nunca les fueron entregadas. Imagínense que nos hicieron unas casas súper mal, como 8 casitas ahí, pero imagínense que ni siquiera le hicieron cimientos, como hacer unas casas aquí en esta mesa, y le pusieron a eso costales, alambres, y por ahí una plaquita como de cemento, y eso ahí, pues ahí no había privacidad de nada. Y unas casitas ahí, mejor dicho, no servían para nada, es como para uno vivir, no. Y nosotros pues le exigíamos, o a este señor del plan de inversión, un día le dije, no, pero ¿cómo nos va a hacer unas casas de esas? Entonces nos dijo, no, es que el presupuesto no alcanza. Sí, la plata la robaron. Todo eso que mandaron para inversión, todo eso se perdió. En este momento la Contraloría General de la República está investigando precisamente qué pasó con los 8.900 millones de inversión social en el municipio de Trujillo, que supuestamente se invirtieron pero que las familias nunca conocimos. Entre ellos el caso de las viviendas, que eran unas viviendas hechas en costal y barro, indignas para las familias, pues que nos sentíamos como nuevamente victimizadas con esta reparación que para nada era real. Se comprometieron a hacer el parque monumento, a terminarlo, sin embargo solamente aportaron la compra del terreno y todas las construcciones ha sido gracias a organizaciones de derechos humanos que nos han estado apoyando y al incansable trabajo de los familiares de las víctimas. Los familiares de las víctimas, 18 años después, solo esperan que el informe elaborado por la Comisión de Memoria Histórica sobre la masacre de Trujillo no quede solamente en buenas intenciones o que sea solamente utilizado para afirmar nacional e internacionalmente que el gobierno está cumpliendo supuestamente sus obligaciones. Ni aún al pasar los tiempos, 20 años,
y no se han visto resultados por el Estado, no se ha visto beneficios, no han hecho nada el Estado colombiano por estas familias o familiares de las víctimas de ese entonces, y eso es lo que estamos reclamando, no solo personalmente, sino que se haga una reparación a toda esta cantidad de personas que harto necesitan del Estado una ayuda económica o una reparación, una justicia y una verdad, porque todo el mundo quedamos totalmente pues muy desprotegidos, en situaciones económicas graves, con hijos, familias con 7, 5, 6 hijos, y entonces de manera que eso estamos ahí ya 20 años y todo el futuro de esas familias quedó en parada. Yo creo que hasta ahí les he hecho un relato más o menos a mis conocimientos. Pero su merced decía una cosa muy clara antes de que decidiera compartir su experiencia con nosotros, y es que yo siento que su merced tiene dolor, mucho dolor por el hecho de que el Estado no haya respondido. Exactamente. Debido a eso, porque uno ve la injusticia de un Estado colombiano, de unos gobiernos que no encarnan el dolor de estas personas, porque ahí, por ejemplo, en el caso de mi familia, fue una familia trabajadora, honrados de un... ¿Quién era la que me estaba contando? Para ellos es claro que la ley 975 es solo un instrumento al servicio de la impunidad que niega su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y que su lucha para que estos casos no queden impunes solo cesará el día en que los responsables materiales e intelectuales paguen por sus crímenes. Bueno, nosotros accedimos a trabajar con la comisión, con el grupo de memoria histórica, porque ellos desde un momento se comprometieron pues que iban a develar la verdad, que no dependían pues de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que eran totalmente autónomos, que eran independientes. Y no estamos de acuerdo con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación porque consideramos no garantiza los derechos de las víctimas a esclarecer la verdad, no garantiza la justicia total, la justicia plena contra los victimarios y no está garantizando la reparación totalmente integral, teniendo en cuenta que la reparación no solamente le pagamos a su víctima si le cortaron una mano, si le cortaron la cabeza, cuánto valía y ya, sino que la reparación debe garantizar la no repetición de los crímenes, debe garantizar que las personas puedan retornar a su territorio, debe garantizar que haya una recomposición del tejido social que ha sido dañado y no solamente lo que están planteando como en el proyecto administrativo es le pagamos a su víctima y ya por lo que valía. Y por otro lado, no ayuda a velar la verdad, que era lo que le preguntaba yo ahora al fiscal. Bueno, ¿qué pasa si los paramilitares que fueron extraditados era porque ya habían salido de la ley de justicia y paz, ya habían perdido beneficios de la ley de justicia y paz? ¿Por qué no fueron procesados en la justicia ordinaria de Colombia y condenados por crímenes atroces? Pues no, lo que ellos plantean es que no, que esto es en un proceso de reconciliación, que es el mejor de América Latina, bueno. Pero en sí consideramos entonces que eso no está sirviendo para que se haga justicia, los van a condenar por narcotráfico. ¿Y qué pasó con las desapariciones forzadas? ¿Qué pasó con las torturas? ¿Qué pasó con los múltiples crímenes que han cometido? Y la verdad está limitada a la verdad del victimario y en ningún momento se está teniendo en cuenta la verdad de la víctima.